Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Bienvenidos a nuestro programa Diálogo con Ernesto López de esta mañana de día jueves. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya les damos la más cordial bienvenida y como siempre ese agradecimiento por toda la disponibilidad que tienen para estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana, informándose con William Aguilar, quien está ahora al frente del noticiero, desempeñándolo de una forma muy profesional, muy inmediata y por supuesto también con la información al día, con el apoyo de todos nuestros equipos periodísticos que desde muy tempranas horas de la mañana están diseminados en todo el territorio nacional. Así es que desde ya, bienvenidos. Ahora vamos en esta hora y media de programa a hacer un análisis pertinente sobre un aspecto relevante que se da en el marco de esta situación de la pandemia que ha venido desde luego el COVID-19 a cambiar toda la, digamos, como el rumbo y las estrategias que se estaban contemplando de cara al crecimiento económico para el ejercicio 2020. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida para darle respuesta a todas aquellas expectativas y a todas aquella incertidumbre que hay en los sectores productivos para saber cuándo arrancamos, dónde está el dinero, cómo acceso al dinero para poder reactivar y garantizar y recuperar precisamente, especialmente las empresas que salieron impactadas con la pérdida de empleos. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta del Banco Hipotecario, la licenciada Celina Padilla Meardi. Bienvenido, qué gusto tenerla por primera vez en mi programa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Un gusto estar aquí y compartir con la población salvadoreña aspectos muy relevantes de los que usted ha mencionado. Gracias. Una pieza fundamental, lo hemos venido sosteniendo a lo largo de nuestros análisis económicos en días atrás, es precisamente el rol que juega la institución que representa dentro de la estructura del Estado o del gobierno, lo que son los sectores de los micro, medianos y pequeños empresarios. Esta mañana le doy la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Paul Steiner. Bienvenido, presidente de Economipe. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Qué gusto tenerte de regreso. Nos hiciste mucha falta. Es un gran placer para mí estar de regreso acá. Un set preferido mío, me encanta. Y me encanta poder compartir con todos los que nos están viendo. De hecho, estás en el lugar que siempre te correspondió los días viernes. Ya tiene mi nombre. Sí, ya veo que te sientes muy bien. Qué bueno, sé que nos vas a dar muchas respuestas a todas aquellas inquietudes que aquellos pequeños empresarios, aquellos sectores que, como lo decía al inicio del programa, han salido fuertemente golpeados, van a recibir desde luego de este análisis que vamos a hacer sobre el diagnóstico del impacto por el cual ustedes parten con su política de apoyo, el impulso que tiene en este caso la banca a partir del ejercicio mismo de la política que tiene el Banco Hipotecario. Así es que será muy interesante, entre otros temas, que ponerlo. A ver, voy a comenzar quizás con algo bien inmediato y sobre todo también porque detrás de todo esto hay un fideicomiso y creo que esa es la historia por la cual vamos a comenzar a empezar a hablar, porque lo que se necesita son de fondos, ¿cierto, Paul? Y también, licenciada. Sí, bueno, pues el fideicomiso, pues ahorita es administrado por Bandesal. Todavía no se tienen los fondos de este fideicomiso, entonces por ende pues todavía está pendiente ese acceso al financiamiento por parte de los micro, pequeños empresarios que lo están esperando, así como el tema del subsidio de la planilla. Ese todavía pues se están esperando los fondos y estamos ahí pendientes de las noticias, ¿verdad?, que se den al respecto. ¿De qué depende? ¿Dónde está ese dinero, Paul? Bueno, el punto clave es que tenemos el dinero disponible, pero depende de dos aprobaciones de parte de la Asamblea Legislativa. La primera aprobación se dio para ir a buscar el dinero, ahí están los 2.000 millones que aprobaron y los 1.000 millones siguientes, son un total de 3.000 millones de dólares que aprobaron al ministro de Hacienda salir a buscarlo. Y el ministro
tanto Nelson Fuentes anteriormente como Alejandro Zelaya actualmente, ha ido encontrando diferentes préstamos de diferentes instituciones a excelentes niveles de interés y ahí están esperando la aprobación del Poder Legislativo. Pero en muchos casos, por ejemplo, en los 250 millones que todos se recordarán, lo perdimos porque se tardaron demasiado y luego por gracia del cabildeo de parte de Alejandro Zelaya, nos dieron un par de días más y al último minuto se rescató ese domingo en la tarde, pero ahí no permitieron que el primer tramo de del subsidio a planilla estuviera incluido ahí. Cuando Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, primero fue a explicarle a la Asamblea, él quería negociar los 550 millones que ya estaban listos. Y la Asamblea Legislativa insistió que solo 250 iban a ver. Dentro de esos 250, la propuesta de Alejandro era que, creo que eran 50 y pico millones, fueran destinados al primer pago de subsidio de planilla que el presidente Bukele prometió hacer 4 pagos, 4 meses de media planilla para los empleadores, y obviamente eso significa que al quitar eso, porque la Asamblea Legislativa insistió en que eso no podía ir y tuvieron que reemplazarlo con el apoyo del compromiso de Fomilenio, entonces ¿eso qué significó? Que el dinero no está en el fideicomiso, porque para ahí iba. Ese dinero no está en el fideicomiso y sin el dinero dentro del fideicomiso, Bandesal tiene las manos atadas y no puede tener dinero disponible para la ayuda a la micro y pequeña empresa. En este momento la liquidez es una prioridad tremenda de la micro y pequeña empresa, bueno, de todas las empresas, para ser honesto, y esa liquidez solo se reemplaza con capital de trabajo, y ese capital de trabajo ahí está en fondos, o debería de estar en fondos del fideicomiso para ayudar a las empresas. O sea, todo depende de la captación de estos fondos. Faltan 2 aprobaciones de la Asamblea, o sea, el dinero se consiguió. Y faltan 2 aprobaciones de la Asamblea Legislativa. La primera es ratificar el préstamo que ya se consiguió, y segundo es asignarlo a presupuesto para que se pueda entonces trasladar a las cuentas de Bandesal. Se recordarán el préstamo inicial del FMI, 389 millones, pasó un mes esperando a poder ser trasladado. A ver, pero el peligro de esto es que la caballería va a llegar muy tarde. A ver, lo que sí es cierto, y lo voy a decir así, si es cierto lo que tú estás diciendo, ¿qué está esperando la Asamblea Legislativa para ratificarlo entonces? Yo creo que ahí tenés que preguntarle a los diputados. A ver, ¿qué piensa la presidenta del Banco Hipotecario con relación a este punto? Que es elemental para poder partir y comprender bien un poco la situación en la que se encuentra, el tema del financiamiento a depositar en estos sectores que necesitan activarse a partir de la reapertura económica que tuvimos desde el día lunes. Sí, la verdad que sí, pues, o sea, ahí es como dice Paul, ¿verdad? O sea, habría que preguntarle a los diputados de la Comisión Financiera para ver, o de la Comisión de Hacienda, para ver qué es lo que está pasando y para poder apresurar el tema de conseguir estos fondos, porque el fideicomiso pues ya está, ¿verdad? Entonces lo que se necesita son esos fondos en el fideicomiso para que puedan estar disponibles para los micro, pequeños y medianos empresarios. Existe una gran necesidad por parte de los micro, pequeños y medianos empresarios, y ahorita lo que ellos han estado haciendo es pues la espera, ya lleva una gran espera de meses, ¿verdad? Porque la pandemia la empezamos en marzo. Ahorita ya estamos en agosto, ya casi podemos decir que ya estamos en septiembre. Entonces, es un lapso bastante grande a donde las necesidades empezaron desde marzo. Ahorita lo que ellos han hecho, y tenemos un montón de clientes que estaban solicitando los créditos inicialmente con nosotros, después salió la noticia del fideicomiso y dijeron no, voy a esperar el fideicomiso. Sí. Y hasta ahorita, después de ya estar ellos en una situación difícil, dicen, bueno, entonces mejor prefiero ahorita solicitar el crédito que empecé solicitando desde marzo, desde abril, y para ver si luego puedo hacer un traslado de esa deuda al fideicomiso cuando esté, ¿verdad? Y llegan los clientes y me dicen, ¿y cuándo va a estar? Y yo,
pues son temas que de verdad que nosotros como banco pues no podemos responder, yo personalmente tampoco, y como le decía a Paul, o sea, es de ver y platicar pues con las comisiones respectivas dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando y que ayuden, porque esto es una ayuda, o sea, las micro, las pequeñas, los medianos empresarios, o sea, son el aporte de la economía, o sea, son la fuente de generación de empleo. O sea, están arriba de que del 80, 90%. 98% de las empresas del país son micros y pequeñas. Entonces estamos hablando de la economía del país, ¿verdad? O sea, y eso es a donde ellos se tienen que enfocar al estar analizando todos estos temas, al estar en el tema de la aprobación o no aprobación, deberían de enfocarse cuál es el propósito final de esto, y el propósito final es el desarrollo, bueno, ahorita es el sustento de la economía del país, ¿verdad? A ver, licenciada, no sé si el término que voy a ocupar es el correcto, pero los bancos representan de alguna manera el mal necesario a la hora de tener nosotros los tipos de, digamos, de emergencias. ¿Cuál es el pulso que ustedes tienen? Ya casi me lo expresaba diciendo de que, claro, hubo un momento en que cuando se presentó esta línea de crédito con facilidades que va a otorgar el gobierno a través de este fideicomiso y que obviamente es producto de cómo enfrentar el tema de la pandemia, se paralizaron de alguna manera los procesos que se tenían en el banco. Hay historias tristes, me imagino, de empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, despedir personas, precisamente porque ya no pudieron continuar con dinero para poder seguir trabajando, ¿no? Sí, tenemos casos de casos, ¿verdad? Y esto es solo algunos de nuestros clientes que dijeron voy a esperar. Otros sí continuaron con el proceso. Es más, yo no sé si se acuerda, pero Banco Hipotecario estuvo al frente de la pandemia. Creo que fue el único banco que desde marzo, desde que empezó la cuarentena, ofrecimos una línea COVID. Entonces esta línea COVID era capital fresco, pues nuevo capital de trabajo para todos los que optaran, tanto clientes como no clientes. Entonces de esto nosotros logramos colocar alrededor de 26 millones, ahorita ese es el saldo a la fecha, 26, 27 millones, que es una cantidad considerable de cómo ayudamos, que este capital de trabajo era básicamente para pago de planillas. Este pago de planillas ahorita, Banco Hipotecario, se puede decir que salvó 12.500 empleos, de 12.500 a 13.000, 14.000 por ahí. O sea, ayudó, aportó un montón a la economía, pero esto no es el universo de lo que podría haber aportado si hubieran estado estos fondos del fideicomiso. Este capital de trabajo, claro, no tenía particularidades especiales o condiciones de tan beneficio como el fideicomiso, que hablaba de un 3% y un periodo de gracia de, creo yo, que arriba de 2 años, ¿verdad? Un año. Un año, 2 años, ajá, un año. Entonces, por ahorita, pues nuestros clientes sí nos han comentado de que han tenido dificultades. Algunos nos han contado que han suspendido quizás los contratos de trabajo con sus empleados. Algunos están ahí y ahorita ya están en el tema de la reactivación, o sea, viendo nuevo financiamiento para poder reactivar sus negocios, ¿verdad? Entonces, como le digo yo, hay casos de casos, experiencias. Hay sectores más afectados. Tenemos nosotros la cartera del sector transporte, que creo yo pues que es un tema que ha estado ya de todos los días, ¿verdad? Con ellos pues tuvimos condiciones especiales, que es más que las publicamos la semana pasada. Les dimos 3 meses de periodo de gracia a partir de la reactivación del transporte, claro que sujeto a los cumplimientos y las condiciones que exige el Viceministerio de Transporte. Y así pues el tema del sector de hotelería y turismo también, ¿verdad? Que está bien golpeado, que sabemos que no se va a reactivar ahorita, sino que esto va a ser paulatinamente a medida que empecemos a abrir más la economía y los aeropuertos, ¿verdad? También, así que... Ok, el propósito que diseñamos
o con el propósito o el diseño por el cual diseñamos este programa es precisamente abrir ese cielo de expectativa, de esperanza para muchos empresarios y les agradezco muchísimo a quienes ya se reportan a través de los mensajes donde nos dicen gracias Ernesto por abordar este tema. Lo cierto es que la parte económica es la sangre por la cual corre la actividad productiva de las empresas, por las que deben de mantenerse desde luego vigentes para evitar lo que podría ser lo que ya tú mencionabas, la pérdida de los empleos y también de aquellas cifras, quizás estadísticamente hablando más amplias, lamentablemente, que han venido a impactar fuertemente dentro de la estructura productiva del país. Sí, la verdad que sí. Pues como ya le decía, ¿verdad? O sea, pues esto... El banco estaba preparado, el banco hipotecario está preparado para poder, aún si no es esa línea, trabajar con estos sectores. Claro que sí, totalmente. O sea, esa es la misión y la visión de Banco Hipotecario. Yo no sé si se acuerda, o bueno, ahorita creo que todavía es conocido Banco Hipotecario líder en pymes. Cuando yo llegué hace un año a Banco Hipotecario, conocí al banco y dije, bueno, o sea, hay un montón de pymes, tenemos un montón de pymes de clientes. Hoy, esto ya no es la visión del banco, o sea, ya tenemos eso, o sea, tenemos que ir un poco más allá y tenemos que hacer el tema de inclusión financiera, o sea, tenemos que ir hacia todo, abarcar el todo, porque creo que la población o el público veía al banco como, ok, si no soy pyme, no puedo llegar al banco hipotecario. Y no es así. Y no es así. No es así. O sea, nosotros somos inclusivos. O sea, el banco... Tienen un portafolio abierto de atención a pequeños y grandes empresarios. A microempresa, o sea, el nicho de microempresa lo empezamos a trabajar desde el año 2015. Hemos ido subiendo. Ahorita, desde el año pasado, tenemos y aprobamos una política de inclusión financiera, que esto pues es para los sectores que piensan que no pueden ser atendidos por la banca, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos una política y pues y ahorita pues aprovechando el foro, pues los invito a que toquen las puertas del banco, a que se acerquen y pregunten de esta línea de inclusión financiera que tenemos, que es para personas que no tienen un historial crediticio, las podemos atender. Estos son créditos que pueden iniciar desde $200, $500 hasta 10,000. Interesante, ¿verdad? interesante. Entonces, como le digo, hoy la visión del banco es hacia el desarrollo económico del país, es apuntarle a eso. Y la misión es hacer una diferencia para cada persona y verlos a ellos crecer. O sea, estar a la par de las personas y verlos que ellos se desarrollen en su negocio como pequeños empresarios. Y esa es una clave, Ernesto, porque si sabemos que el 98% de las empresas salvadoreñas son micros y pequeñas, lo que estamos viendo es que hay alrededor de un 70%, que no están bancarizadas, que no tienen acceso a las finanzas. ¿A qué le llamas bancarizada? Porque no veía que no tienen una cuenta en ninguna institución financiera. Y eso significa que quien prevalece... Pero ¿tú crees que lo tengan ellos? O sea, ese es el resultado de un estudio de enero de este año y también los datos del Banco Mundial. ¿Y lo ves un factor, y ves eso como un factor que ha afectado seriamente? Totalmente, porque lo que prevalece ahí es el usurero. Y el usurero cobra a 20, 30% o más diario o mensual. Y eso lo que significa es que el empresario se vuelve un esclavo del usurero. Nunca crea riqueza. Bueno, contigo hemos sido siempre bien sinceros y honestos a la hora de tocar esos temas. Y con el permiso que se merece cualquiera, recordemos también que la banca privada o la banca comercial, no sé, el rostro social no lo encuentro tan fácilmente. No ha ayudado, pongámoslo de esa manera. Pero esa es una de las razones por la alianza que tenemos entre Conamip. Ahora, y el diferente es la Banco banca estatal. En este caso, obviamente, sé que hay líneas de crédito más. Y los dos compartimos algo central, que es el Plan Cuscatlán. El Plan Cuscatlán
viene con una misión y esa es la inclusión financiera para lograr una integración económica. Bueno, hoy sí, con el relanzamiento de su campaña que tiene, que es muy interesante, y felicidades por ello, ¿no? Y esa es la clave. Entonces, tenemos el gran honor que hoy la licenciada Padilla Portillo está promoviendo o lanzando la bancarización de la micro y pequeña empresa que no está bancarizada a través de servicios del banco hipotecario. Voy a dejar que ella nos cuente sobre eso, pero es tan importante ese elemento porque abre las puertas del acceso a financiamiento para miles y miles de empresas que nunca lo han tenido, empresarios que nunca han tenido ese acceso y que por falta de ese acceso no han podido salir del usurero. Y esa ventaja es que si tú cambias un préstamo de 20% de interés mensual, que es bajo para un usurero, a un interés de 15 a 18% anual, te estás ahorrando casi que el 60% de tus ingresos brutos que normalmente lo pagas en intereses. Eso significa que te recapitalizas inmediatamente. Claro. Entonces, no solamente estamos hablando de préstamos, estamos hablando también de un reemplazo de la fuente de financiamiento que automáticamente le da a las empresas y a los empresarios un nivel de liquidez mucho mayor que le ayuda a comprar mercadería, a tener una mejor calidad de vida, a poder pagarle a sus empleados. Y eso es tan importante para la reactivación económica como los préstamos del fideicomiso. Presidenta del banco, yo como empresario afectado por la pandemia del COVID-19, necesito dinero para arrancar esta semana, que ya me dieron la luz verde para la reapertura. ¿Qué tengo que hacer y a qué puedo acceder? Tengo una línea, por ejemplo, una empresa en la cual yo tengo que mantener 18 empleos, por ejemplo. Tengo un producto que el banco hipotecario me puede ayudar, porque yo creo que alguien me decía, ¿qué es lo que yo puedo tener para poder de alguna manera amanecer diferente? ¿No? Porque yo sé que esto es muy apremiante para muchos, sabiendo que tienen compromisos y a veces no hay dinero para trabajar. Pero sí, claro que sí, puede acceder, puede acercarse al banco. En las redes sociales constantemente Banco Hipotecario publica los diferentes tipos de financiamiento que hay. Lo que usted lo que me está planteando es un tema de capital de trabajo. Ahorita, recientemente, pues tenemos los fondos BESIA que perfectamente usted puede aplicar. Ahí hemos hecho un link para que usted llene un formulario y se le va a estar llamando. Ahí usted pone los datos de cuánto necesita, etcétera, y le va a llamar un ejecutivo para darle el seguimiento para su solicitud de crédito. Y claro que sí, con gusto, nosotros le apoyamos. Ok. Paul, ¿qué tan fácil, qué tan difícil va a ser? Tú eres un hombre de números. ¿Qué tan fácil, qué tan práctico va a ser levantar, digamos, las empresas que han sido fuertemente golpeadas por la pandemia? Bueno, depende del tipo de empresa. Tenemos la suerte, y es puramente suerte, también es una desventaja para la economía, pero es una suerte de que el 84% más o menos de nuestras empresas micro y pequeñas son de comercio y servicios. Y esas empresas son un poquito como un carro. Se le acaba la gasolina y para. Pero tú puedes regresar un par de meses después, inyectarle gasolina y comienza a andar. Tal vez necesita un mantenimiento y un servicio, pero sí anda y sí puede andar. Tuvimos el caso durante la cuarentena donde recibimos hicimos una encuesta al inicio y luego otra al final, donde en la primera mitad de la encuesta el 64% de las empresas encuestadas, que fueron más de 3.600, muy representativo de la población MIPE, nos indicaban que ya para el final de abril y mayo iban a estar ya sin reservas para poder mantener sus gastos y sus obligaciones. Eso significa que estaban ya sin gasolina o estaban llegando a no tener gasolina. Y ese es donde viene, por ejemplo, los servicios del Banco Hipotecario a poder apoyar con la línea de inclusión financiera. Es clave porque desde el más pequeño puede comenzar
a inyectar gasolina. Luego están los préstamos del BESIE, que es el Banco Central de Integración Económica, donde tienen la verdad, un portafolio de préstamos bien bonitos para poder apoyar y salvaguardar empleos, que es algo que me parece muy importante. Y ese tiene hasta 2 años de periodo de gracia. O sea, en 2 años te compones y no has pagado un centavo del préstamo. Entonces tenés la habilidad de comenzar a realmente a levantarte. Más que componer, de estabilizarse. Pues sí, y la idea es ya tener la oportunidad de poder ponerte de pie bien para poder comenzar a pagar el préstamo. Y ese tipo de condiciones y beneficios son sumamente importantes para los micro y pequeños empresarios. Son los menos capitalizados. Por eso es que la mediana y la gran empresa no tienen tanto problema. Tienen más capital de trabajo interno y eso les ayuda a mantenerse a flote más fácilmente. Pero la micro y pequeña, recordémonos que tradicionalmente es de subsistencia. Sí. Entonces, para poder transferirse de una situación de reservas totalmente acabadas a reinventarse y reiniciar su negocio, necesitan una inyección de gasolina. Y ahí es donde el banco hipotecario es clave. Por eso yo les decía que me imagino que ustedes, al estar al frente de las instituciones que representan, están examinando precisamente, no solo con diagnóstico, sino en primera línea, todas aquellas debilidades o las fortalezas que tienen estos sectores, porque la idea es levantarlo. Entendería yo de que la situación no es fácil, sobre todo cuando el golpe no lo vamos a tener solo nosotros de forma aislada, sino que a nivel mundial el tema financiero será fuerte, ¿verdad? Sí. Uno de ellos es el caso muy en particular, que creo que lo mencionaba la licenciada Padilla, que tiene que ver con el sector transporte colectivo, por ejemplo, ¿verdad? Que son sectores que están en el limbo de cumplir por obligatoriedad la ley para operar, pero basado en un presupuesto que, según ellos, obviamente no les alcanza. Entiendo que el día de ayer, a propósito, hablando del fideicomiso, este sector ha pedido que sea incorporado dentro del consejo del fideicomiso para poder de alguna manera contar con una mayor palabra o voz y voto dentro de los recursos que espero pronto se tengan. Voy a hacer una pausa comercial, seguimos hablando de este y otros temas importantes. Gracias por estar con nosotros, a todos aquellos que nos están enviando sus comentarios. Qué bueno, nos encanta que participen. Recuerden, son insumos muy necesarios para poder desarrollar mejor nuestro trabajo. Gracias por enviarnos su comentario, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter, estamos en Facebook también, para que ustedes participen. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por sintonizarnos a esta hora en la que estamos haciendo una lectura sobre la importancia que tiene cuanto antes, hoy en este estado de apertura o reapertura de la economía, la necesidad de contar con el financiamiento oportuno para poder elevar esos motores productivos en aquellas empresas que han salido fuertemente impactadas por el COVID-19. Empresas que, de acuerdo a la estadística que se tiene, han tenido algunas y en su mayoría que despedir personal, otras que cerrar operaciones y otras minimizar precisamente su capacidad de producción. Todos estos aspectos son importantes a la hora de ponerlos digamos, sobre la mesa para saber qué se está haciendo desde la perspectiva de instituciones como las que nos representan este día, la presidenta del Banco Hipotecario, la licenciada Celina Padilla Meardi, y también Paul Steiner, que es presidente de CONAMIPE, que es el Consejo Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa. A ver, Paul, pregunta a alguien acá, nos alegramos mucho precisamente de verlo, me dice por acá Rosita, muchísimas gracias.
¿Qué programas de apoyo financiero tiene de manera inmediata el Banco Hipotecario para sectores informales? Preguntan, licenciada Padilla. Bueno, tenemos la línea para los microempresarios, la línea de inclusión financiera. Todo esto apunta al sector informal. Entonces, el capital de trabajo, pues la línea de capital de trabajo la puede solicitar. Ok, Paul, te decía del tema del sector transporte. ¿Entra dentro o es una combinación de esfuerzos las que habría que hacer entre las instituciones públicas para poder apoyar este sector que, partiendo de la actualidad, de la discusión política que hay en la Asamblea Legislativa, donde están hablando de elevar un poco el tema de la compensación que ellos reciben, ¿cuál es el examen que tú haces de este tema en particular? Bueno, yo creo que el sector transporte es clave para la reapertura económica, no solamente en términos de cómo se guarda y se protege al pasajero en relación a evitar infección en las paradas, que es donde están muchas de las aglomeraciones, y también en términos de lo que sucede adentro del bus. Pero también es importante en relación a el hecho de que mueve al 80% de la población de su casa al trabajo, y eso es esencial para las empresas para poder producir. Sin embargo, también es importante reconocer de que ha habido por muchos años abusos en la manera en que son manejadas las empresas de transporte público, y en la manera en que administraciones previas han abusado de esos empresarios para usarlos para fines políticos. En este caso, el presidente Bukele ha dado una línea bien clara, y es el hecho de que no, las reglas son claras, se va a apoyar con subsidio a los que necesitan ese subsidio. Se ha definido que principalmente son los usuarios, no los transportistas, pero es importante también establecer las órdenes, el orden en las reglas y el cumplimiento de las reglas. Y creo que el viceministro de Transporte está haciendo un gran trabajo tratando de asegurar que esta vez no se viole la norma. Sin embargo, a mí me gustaría llamar la atención a otros sectores o de otros sectores que no están recibiendo subsidio y que están en peor condición que los transportistas. Y ahí tenemos a gente como las industrias creativas, los artistas, los pintores, los escultores, gente clave para nuestra cultura, y ellos no tienen ese subsidio. El otro caso está en el lado de turismo. Las empresas de turismo van a ser las últimas en recuperarse, y ellos ya lo saben, pero también no tienen ningún subsidio. Hay muchas organizaciones y empresarios por cuenta propia, por ejemplo, que sobreviven del día a día vendiendo lo que pueden cada día. Entonces, es sumamente importante que no solamente se busque un préstamo para resolver los problemas, es sumamente importante que se haga una buena evaluación del negocio. ¿Por qué? Porque, y te voy a dar un ejemplo bien puntual, en la primera parte de la encuesta que hicimos, el 14% nos decía que ya habían cerrado o ya iban a cerrar definitivamente porque ya no tenían futuro. Eso nos preocupó muchísimo, y todo CONAMIPE se volteó a buscar esas empresas y empresas similares para entender qué es lo que estaba pasando y ver cómo se les podía ayudar. En algunos casos sí era necesario un préstamo, pero en la gran mayoría de los casos lo que encontramos es que eran empresas que se habían concentrado en su producción, por ejemplo, en la cosecha, en la crianza de los camarones, por ejemplo, y dependían del pick-up que venía a comprarles. Y cuando el pick-up dejó de comprarles, tenían cosecha y no tenían cómo venderla. Solo en los últimos 3 meses, creo que llevamos como 160 toneladas de camarón que ha sido salvado de ser enterrado como abono, porque comenzamos a hacer encadenamientos comerciales con ellos. Y ahora en la mayoría de las colonias pasan pickups vendiendo camarón a $5, cuando antes en la vida has comprado una libra de camarón a $5 a la puerta de tu casa. Y eso es porque la cadena ahora se estableció. Los encadenamos con empresas distribuidoras, y ahora la cooperativa que produce el camarón está ganando bien, la distribuidora está ganando bien, y el consumidor está pagando un precio justo y muy cómodo
para poder comprarlo. Y eso es un resultado de una evaluación del modelo de negocio y reconocer que hay una parte que no está adecuadamente desarrollada, la logística y comercialización. Lo mismo nos pasó con muchos de los productores agrícolas en el norte, en las comunidades de mayor pobreza. Tenían su cosecha, pero no tenían cómo venderla. Al estarlos encadenando con empresas distribuidoras y vendedoras, de repente ya tienen ingresos. Entonces hay varias maneras de arreglar la situación. En el caso de los transportistas, para regresar a tu pregunta inicial, en muchos casos no hay un análisis detallado de la eficiencia que pueden lograr en la organización, y eso significa comenzar a revisar la manera del modelo de negocio y la manera en que se puede reducir gastos y mejorar la confiabilidad de las unidades y la eficiencia de cada kilómetro. CONAMIPE con todo gusto se pone a la orden de muchos de los transportistas que son micros y pequeños para poder apoyarles en ese diseño. Es más, CONAMIPE ha desarrollado un mecanismo de evaluación que en poco tiempo va a estar hasta en línea, donde tú llenas el formulario en línea, se le pasa automáticamente a un técnico y el técnico te contacta para hacer una evaluación contigo y hacer un plan de reactivación que ya termina en un plan bancarizable que puede llevarle al banco hipotecario para que le puedan apoyar con un crédito. Y eso es sumamente importante. Yo quisiera, sí. ¿puedo? Solo quisiera dejar claro que Banco Hipotecario pues apoya a todos los sectores, entonces es una invitación para que se acerquen, ¿verdad? Y busquen opciones de financiamiento. Y de ahí no quería dejar de lado, tenemos una línea de crédito muy especial que esta es para las mujeres vendedoras que tienen puestos en mercados. Entonces, cuando usted me hizo la pregunta del sector informal, pues tenemos esa línea de crédito habilitada que pueden optar, ¿verdad? Ahorita las mujeres, especialmente para mujeres. Bueno, es interesante las preguntas que nos están haciendo nuestros televidentes. Tengo un pequeño negocio en Sensuntepeque, cerrado ya por 5 meses, no tengo dinero para abrirlo. ¿Cómo hago y qué condiciones me dan para poder acceder a un préstamo? Pregunta. Sí, digamos que un banco, y Banco Hipotecario también, analiza los casos uno a uno, ¿verdad? O sea, él ahorita tiene una necesidad de capital de trabajo y nosotros con gusto le podemos gestionar la solicitud del trámite, lo vamos a asesorar, el ejecutivo que lo atienda, que se acerque a la agencia más cercana y con gusto ahí le brindamos la asesoría respectiva. Ok, Paul, te preguntan acá, ¿cuál es el tiempo o el periodo por el cual la economía del país, especialmente de los sectores que tú representas, van a poder de alguna manera tener una recuperación oportuna? No sé si esto es demasiado aventurado para casarse con una cifra o en el tiempo, ¿no? Mi bolita de cristal está un poquito nublada en este momento. Bueno, pero hay que ser optimistas, Paul. No, es que hay que ser optimista. Hay algunos sectores que ya están recuperándose, en particular sectores de alimentos y venta. Creo que el hecho de que hemos tenido que comer durante todo este tiempo significa que han tenido un negocio y han logrado mantenerse a flote. Y hay otros en el otro extremo que están sufriendo terriblemente porque no han podido vender nada. Y cuando cerraron y se fueron para cuarentena, los que le debían no les pagaron y ellos han seguido pagando los sueldos, etcétera. Pero solo terminar el punto que Celina acaba de hacer, creo que es importante, porque tanto el Banco Hipotecario le ayuda hasta a la señora del canasto para poder conseguir financiamiento, como CONAMIPE les apoya en también poder preparar su plan de negocio y su plan de reactivación para poder terminar con su plan y llevárselo ya trabajado con una buena idea de cómo salir adelante. Entonces ahí es donde tenemos la habilidad de trabajar en equipo, y ese es parte del objetivo de la alianza entre CONAMIPE y el Banco Hipotecario, porque, y especialmente hoy, donde se lanza este proceso de bancarización masiva de la micro y pequeña empresa, porque de repente hay por primera vez una oportunidad de acercarse al financiamiento que nunca han tenido anteriormente y cruzar ese puente que les permite de repente ser parte de una economía entera, una integrada, y
acceso a ese financiamiento. Ya no tienen la obligación de irse al usurero como la única manera de conseguir un préstamo, porque lo rechazaban por ser informales o lo rechazaban por mal historial de crédito. Creo que es importante reconocer que ahora ya no se puede medir el crédito, la calidad de crédito de una persona o una empresa por DICOM. DICOM te da el historial pre-pandemia. Tú tienes que ver también ahora la moral crediticia y la manera en que maneja el negocio. Y eso es lo importante que ahora el Banco Hipotecario y Conamipe están haciendo, de asegurar que no se va a comer el préstamo, sino que lo va a manejar bien y lo va a poder pagar. Y eso es parte de la manera en que se está evaluando. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a darle, vamos a comentar las preguntas que también están haciendo. René Amílcar Carrillo, lo voy a dejar así sobre la mesa. Dice: Ernesto, gracias por tomar las consultas. El presidente, para la presidenta del Banco Hipotecario, esta es una pregunta para ella. Envié una solicitud de la línea BCIE, dice, pero desistí porque el interés anual es del 18%, cuando se expuso que sería del interés más blando. ¿Ya cambió esta modalidad? Pregunta, la dejo planteada para cuando regresemos. También a usted que nos está viendo, escríbanos, nos interesa ese tipo de preguntas, porque el propósito de abrir este espacio es darle respuesta a todas las inquietudes y a todas aquellas preguntas o dudas que usted tiene. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. En un medio, colega, representantes del sector industrial están reiterando lo que dijeron el lunes pasado con este servidor acá en el programa, Paul, y también presidenta del Banco Hipotecario, que la recuperación debemos apoyarla, apalancarla y fondear a las empresas que lo necesitan. La liquidez la necesitan todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes, y sobre todo los microempresarios, que son la mayoría del país. Ahí está precisamente bien identificado. A ver, decía del tema del BCIE, ¿hay cambios dentro de lo que es la designación del interés por la cual este televidente en algún momento solicitó el crédito? Sí, sí, hay cambios. El techo máximo es 13%. El 13%, o sea, es lo máximo que se puede cobrar. Lo que pasa que, ahorita explico, el BCIE nos da una tasa a nosotros los bancos, que somos los que colocamos directamente al usuario o al cliente. Cuando nosotros lo hacemos, claro que ahí hay un costo, y el costo tiene que ver un montón los elementos de riesgo del cliente, y todo depende de acuerdo a ciertos factores, como por ejemplo qué tipos de garantías tiene, qué tipo de cliente es, cuál ha sido su historial crediticio, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de todos estos factores, es que se le asigna un determinado costo, que es esta tasa de interés, ¿verdad? Entonces ya hay diferentes tasas, por ejemplo, para las pequeñas, para las medianas y para los microempresarios. Entonces, estas rondan alrededor de entre el 7 hasta el 13% los créditos que estamos colocando con el fondo BCIE. Okay, entonces, a la persona que hizo la consulta lo invito, o lo vamos a estar contactando nuevamente, solo que nos escriba, ya sea a la red o al Twitter o al mensaje de Banco Hipotecario, y nosotros le vamos a estar contestando. Y que ponga su inquietud. También le invito a su equipo de comunicaciones, a sus colaboradores, para que examinen las redes sociales de Megavisión, tanto en Facebook, en Twitter, y puedan darle respuesta también a ellos, porque eso es lo importante, la comunicación. Listo, eso lo haremos. Paul, creo que para muchas empresas ya es muy tarde. Ernesto, verás en diciembre lo que estará pasando, dice. Mi hijo tiene un taller, lleva 6 meses sin trabajo, 10 empleados tuvo que quitar o tiene que quitar, 5 y todavía siguen esperando la ayuda. ¿Qué piensas tú de este comentario? No, y es cierto, entre más se tarda la Asamblea en darle fondos al fideicomiso,
más difícil es para Bandesal poder ayudar y al gobierno de El Salvador. Sí hay fondos alternos, están los fondos del BESIE que mencionó Celina, están fondos propios de Bandesal, están fondos propios del Banco Hipotecario, fondos propios del Banco de Fomento Agropecuario, y obviamente está la banca privada que algunos están preparados a apoyar. Pero yo creo que lo importante aquí es reconocer que no solo se trata de préstamos, y creo que para toda empresa, los invito a todas las empresas micro y pequeñas que están en duda si van a sobrevivir o no, contacten a CONAMIPE. CONAMIPE en su call center 2592-9000 tiene una línea directa a asesores que le pueden ayudar a evaluar su negocio y ver cómo reinventarse. Hemos tenido casos tremendos de empresas de turismo que se han reinvertido y de repente han logrado sobrevivir y están ahora creando riqueza y terminaron con 2 negocios, el que están operando ahorita y el de turismo que van a operar cuando ya se normalice esa parte. Y yo creo que es importante que no todo es negro en el horizonte. Hay cosas que se pueden hacer para rescatar el valor que está dentro de una empresa y al mismo tiempo ayudarse con financiamiento de parte del Banco Hipotecario a través del BESIE o fondos propios que le ayudan a poder pararse de pie bien y seguir operando. Yo creo que es importante buscar las alternativas. CONAMIPE no cobra un solo centavo por hacer una evaluación de negocio, lo hacemos junto con el empresario, los datos son totalmente confidenciales y el resultado final es un plan de cómo se puede sobrevivir y rescatar la situación para poder cambiar, tal vez cambiar de rubro inicialmente o desarrollar otro, pero en particular ahorita este tema de bancarización, y perdona que regrese a eso, pero es el comienzo de una verdadera revolución en la economía salvadoreña. Y lo importante de esto es que no solamente te da una cuenta de banco, sino que te da también una tarjeta de débito que te permite utilizar electrónicamente el dinero y una pasarela de pago que eventualmente te permite cobrar tanto un POS en tu negocio o en tu canasto si es necesario o en tu sitio web, que esa es la gran ventaja, porque CONAMIPE viene y agrega el otro beneficio. Te desarrollamos el sitio web con un catálogo de productos, con un carrito de compras, ya establecido la pasarela de pagos del Banco Hipotecario, y tú puedes estar vendiendo en un sector que nunca antes habías penetrado, que es el sector de Internet, para poder realmente tener otro mercado más y ampliar tu clientela. Y eso es una cosa que lo he dado en resumen, creo que Celina va a ampliar sobre ese lado, pero esa es una gran oportunidad, no solo para acercarte a financiamiento y volverse incluido en el sistema financiero, sino que también para diversificarse. Conozco informales que han comenzado a desarrollar sus facilidades o sus ventas en sitio web, y eso es lo que los ha mantenido a flote durante la pandemia. Claro. Vendiendo hasta frutas y verduras por internet. A ver, sería demasiado injusto no también reconocer que hoy en día, a raíz de toda esta situación de emergencia que hemos tenido, la banca privada también ha cedido en líneas de crédito con ciertas ventajas. Hay que reconocerlo. Ya mencionaba el tema del Banco Cucatlán y otros que también han estado muy disponibles para poder apoyar a los microempresarios. Eso es digno de alabar y así debería de ser, porque si vamos a levantar el país lo vamos a tener que levantar todo, no debe ser de forma aislada. Por eso, tras reiterar tú de que en la asamblea está ese dinero, a mí me llama la atención. Voy a investigar muy bien y no sé si mi equipo de producción también puede contactarme con alguien y darme un poco esa valoración de que por qué en la asamblea sigue entretenido lo que sería la ratificación de estos préstamos para poder de alguna manera ya colocarlos sobre la población, sobre las empresas. A ver, somos una firma de auditoría. Eduardo Blanco nos escribe, dice que no dejamos de trabajar, pero los clientes nos hicieron quebrar. Una consulta, ¿existe una política de financiamiento de largo plazo y baja tasa de interés para nosotros los auditores? Presidenta del Banco Hipotecario. Podemos analizar su caso. Como había dicho, todo caso de negocio se analiza uno a uno y con gusto nosotros podemos
estructurarle la mejor alternativa posible para lo que ellos necesitan. Entonces yo lo invito a que se acerque al banco hipotecario y un asesor de negocios le va a atender, pero con gusto. Interesante. Yo puedo... Sí, por favor. Nada más, tenía un comentario sobre el tema de todos estos líneas de crédito que nosotros estamos ofreciendo y el tema del porcentaje del 18% que estaba mencionando la persona que escribió. Sí quisiera dejar claro que nosotros somos un banco, al igual que la banca privada, y hacemos una gestión de riesgos, o sea, hacemos una debida evaluación de gestión de riesgos para cada cliente. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hacemos la intermediación financiera, que esto significa que captamos del público y colocamos con ese dinero. Entonces, por eso se necesita hacer una debida evaluación de gestión de riesgo para cada caso. Tenemos que ser diligentes en el negocio y en los créditos que colocamos, ¿verdad? Entonces, eso como para dejarlo claro sobre la responsabilidad que existe para banco hipotecario como todos los otros bancos privados. Ok, interesante. Voy a una pausa comercial. Buenos días, nos dice May Guevara, que nos escribe. Yo empecé como empleada en un salón de belleza y luego mi patrón me vendió los productos y muebles. Solo quedé rentando el local. Saqué un préstamo para comprárselo y estaba pagando diario el préstamo hace 9 meses, pero con la pandemia no trabajé 4. Es interesante estas historias, son tristes, pero también no para desmayar. Los salvadoreños hemos sido resilientes, ¿verdad? Para poder superar cualquier adversidad que se nos presente. Y ahora más que nunca es precisamente la inyección que queremos dejar esta mañana de que no nos desanimemos. Tenemos que salir adelante. Vamos a la pausa y regresamos con más mensajes de parte de ustedes. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ponía el ejemplo de ella, de Mirna Guevara, May Guevara, que dice, y cuando abrí el 16 de julio, solo agosto para pagar el local, para pagar mi préstamo, ya lo debía, creo que quiere decir así. Ya no me da. Estas son historias bien desafiantes, digamos. Y como esa hay miles, ¿no? Como esa hay miles de historias. Sí, porque estás hablando de una persona que tiene, estas son cuentas, trabajo por cuenta propia, ¿verdad? Sí, o sea, es una microempresaria. Y hay miles como ella que han estado sorteando la situación y viendo cómo se rebuscan para poder cobrar. Hay algunas que se volvieron a domicilio, otras que comenzaron a vender clases de maquillaje, otras que se aventuraron y abrieron, etcétera. Y yo creo que lo importante aquí es que hay que apoyarlas de alguna manera ahora que estamos ya en apertura, para que se logren parar correctamente y se logren capitalizar de tal manera de que de repente ya son sujetos a crédito. En muchos casos no son. Y eso es, primer paso para eso, es comenzar a integrarse e incluirse en el sistema financiero. Y ese es tal vez el primer paso que me gustaría tal vez pasarle la palabra a Celina, que nos cuente sobre el lado de la bancarización y la oferta que se está haciendo, el lanzamiento de hoy, porque va mucho más allá de solo una cuenta de banco. Yo creo que es importante reconocerlo. Bueno, como dice Paul, ¿verdad? Iniciamos este día una campaña de bancarización y esto, como lo decía al principio, ¿verdad? Que existe un 70% de la población salvadoreña que no está bancarizada. Entonces, ¿qué nos dice esta cifra? Pues nos dice un montón. Uno, que desde este momento significa que desde el momento que nosotros empecemos a bancarizar a las personas, que ellos empiecen a educar, a entrar al sistema financiero, estamos contribuyendo con una reducción de pobreza a nivel nacional. Entonces, este es un factor muy determinante para que
todos nos sumemos a esta campaña de bancarización, no solo entre CONAMIPE y Banco Hipotecario, sino que esto es muy importante fomentarlo. Y aquí tenemos algunas limitantes o algunas brechas, no sé, es como también la confianza de esta población que no está bancarizada para acceder a al sistema financiero en sí. Muchas veces ellos se limitan y dicen, no voy a calificar, y ya no se acercan a los bancos. O tienen miedo de abrir su cuenta de ahorro y dejar su dinero en una cuenta, ¿verdad? O sea, tienen miedo. Entonces, estos son como paradigmas que se tienen que ir rompiendo y tenemos que hacer que la población pues se integre al sistema financiero. Esto va a ayudar un montón y le va a apostar al desarrollo económico de este país. Y también pues esto contribuye a la educación financiera, ¿verdad? Cómo la gente puede empezar a administrar mejor sus finanzas. O sea, desde el momento que ellos entiendan qué es una cuenta de ahorro, lo que pueden acceder a través de la tarjeta de débito, en este caso, ¿verdad? Que nosotros estamos poniendo a disposición y que eso es parte de la campaña de bancarización. Abre tu cuenta de ahorro, utiliza la tarjeta de débito, ten menos efectivo en la mano ahorita en temas de la pandemia, ¿verdad? No queremos andar mucho efectivo, son las medidas de prevención que estamos ocupando y la nueva realidad en la que estamos, la verdad, o sea, es una nueva realidad, es una nueva vida. Entonces, a todo esto es también el negocio que está hablando Paul de lo de las pasarelas de pago, ¿verdad? Tener pues aquellos pequeños empresarios que tengan sus negocios, que tengan una página web. Nosotros como Banco Hipotecario pueden integrar la pasarela de pagos a esa página web para poder hacer los pagos electrónicos, que eso pues se reduce a lo que estamos entendiendo ahora como el e-commerce, ¿verdad? El comercio electrónico. Sí. Entonces, todo esto de la campaña de bancarización es todo un paquete. Ahorita solo estoy hablando del tema de las cuentas de ahorro, pero pues esto también conlleva el tema de las líneas de financiamiento que estábamos hablando al inicio de la entrevista, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como nosotros, como equipo, estamos en una alianza interinstitucional para fomentar esta bancarización. Tanto CONAMIPE como Banco Hipotecario pues se van a dar a conocer qué es lo que tiene cada equipo para que a través de los inscritos en CONAMIPE conozcan cuáles son los productos a los que puedan acceder. Entonces estos productos pues se reducen a iniciar con una cuenta de ahorro, a saber cómo administrarla, ¿verdad? Y a aprender a utilizar la tarjeta de débito. Ok, buenos días. ¿Cómo puedo acceder a un crédito para iniciar un negocio sin que me tomen en cuenta en DICOM? Pregunta. ¿Cómo fue la pregunta, perdón? ¿Cómo puedo acceder a un crédito sin que tomen en consideración mi estado de récord en DICOM? Sí, pues ahí siempre todo banco pues y por política siempre vemos el historial crediticio a la hora de estar calificando a un cliente o de acceder. Bueno, hoy todos casi estarían ahí por el problema que ha pasado, ¿no? No. No necesariamente. No necesariamente, porque el Banco Central emitió unas normas a donde se congelaba la calificación del cliente antes de la pandemia. Entonces, ahorita todos tienen congelada esa calificación. Si uno estaba bien, tenía la capacidad bueno, no la capacidad de pago, sino que tenía una buena calificación antes de la pandemia. Ok. O sea, si ya estaba mal, no es a raíz de la pandemia. O sea, si tiene una mala calificación ahorita, no es a raíz de la pandemia, es porque ya estaba mal anteriormente a la pandemia. Si es por la pandemia de los 5 meses, sí se le puede... Se le congeló, sí. Se le puede perdonar, ¿no? Sí, no, y con esto quizás no me voy a quedar ahí, sino que si acaso tiene una mala calificación pre-pandemia, nosotros no es que les digamos que no, sino que les decimos qué pasó, explíquenos. Y nosotros comprendemos o hacemos ese análisis. Por ejemplo, si nos dice cayó enfermo mi hijo, mi mamá, lo que sea, tuve un problema y este era mi salario y no me alcanzaba para hacer el pago de la cuota correspondiente que me tocaba en X banco, entonces nosotros decimos, ok, esa es tu historia, pero justificánoslos.
Y entonces si encontramos la justificación y comprobamos esas evidencias, pues podemos hacer algún tipo de excepción. No es que está cerrada la banca para este tipo de personas, entonces los invito a que expliquen su situación, o sea, no solo a que se queden como tengo un historial crediticio malo, entonces ya no accedo a la banca, no, acércate o explícanos qué pasó y nosotros hacemos ese tipo de excepciones. Y creo que es importante recalcar la tendencia que hay ahora, Neto, de que ahora evaluación crediticia y evaluación de riesgo requiere mucho más empatía que solo un registro en un buró de crédito. La moral crediticia de una persona también se evalúa y se ve el lado humano de eso, y especialmente cuando estás hablando de micro y pequeñas empresas. Ayer, por ejemplo, estábamos involucrados en una reunión con el presidente de ANDA, Frederick Benítez, y un número de proveedores que de administraciones previas no les habían pagado. Algunos de ellos sufrieron mucho por eso, y ayer con mucha suerte se logró un arreglo entre todos. Un auxilio en eso. Coméntame un poquito más de eso cuando regresemos para ampliarnos un poco, porque voy a una pausa. Además, entiendo, regresas a la fiscalía a demandar, ¿no? Entiendo. ¿O ya? Ayer tuve el buen resultado con ANDA y su empatía con los proveedores. Mañana, desafortunadamente, estamos acompañando a otros proveedores con otra institución. ¿Me vas a hablar de eso a las 8:30 de la mañana? Porque están denunciando malversación de fondos. Hablemos de eso cuando regresemos. Margarita Escobar me da unos datos con relación a lo que tú estás diciendo, las razones por las cuales no se ha o va a paso lento la ratificación de los préstamos. Te voy a dar los puntos de vista que ella me está planteando acá para poderlos de alguna manera contraponer a lo que tú estás planteando. Porque cualquiera puede quedar el sabor de que el problema está ahí, pero algo hay ahí, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como periodista, como medio, poner en balance el equilibrio de las cosas como son. ¿Te parece? Voy a la pausa, Paul. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ver, Paul, tú dices de que el problema es en la Asamblea Legislativa que está entrampado el tema de la ratificación. Así es, ¿no? Dice, le acabamos de hacer las consultas ahí en la Asamblea Legislativa. La discusión sobre los fondos del fideicomiso avanza a paso lento, porque de los 600 millones solo están colocando 150 millones y el resto el gobierno lo está tomando para cubrir deuda de corto plazo. En la comisión consideran que por ahora destinar solo 150 millones a ayudar a las empresas es muy poco. Esa es la razón. ¿Cómo lograr desentrampar y ponernos de acuerdo de que en su mayoría pues esto vaya para los fines por los cuales está creado, porque las necesidades van a ser muchas, y no precisamente para pagar lo que dice en este caso Margarita, una deuda de corto plazo? Mira, yo creo que la población ya aprendió a entender entre líneas esta política de posverdad que estamos viviendo, donde se usa una media verdad o una mentira como una manera de ocultar los hechos reales. La situación es tal que lo que necesitamos es llenar el fideicomiso de fondos para poder comenzar a aliviar mucha del sufrimiento de la micro y pequeña y mediana empresa en el país. Sin esos fondos, esas empresas no van a sobrevivir. Sin embargo, es importante reconocer que una de las características del fideicomiso es de 3% de interés con un año de garantía, con un año de gracia. Y creo que es importante también reconocer que esa es una competencia extremadamente fuerte para la banca privada. Entonces, intereses financieros que tengan los partidos políticos les prohíben negociar o permitir que esos fondos entren al fideicomiso. Siempre se trata, o sea, desde que alguien me enseñó a entender política, me dijo, síguele la pista al dinero.
Y al final creo que es probablemente correcto. Están protegiendo, en mi opinión, los financistas y no a los ciudadanos. Cualquiera en su sana mente sabe que es más importante darle un alivio financiero a la micro y pequeña empresa y mediana en una situación donde están desesperados que interpelar a un ministro o que hablar de cosas que no tienen nada que ver con la coyuntura actual. Solo el hecho de que esta misma señora cuestionó si estábamos en emergencia o no. Perdón, pero yo creo que tenemos que ya salir de esa burbuja y comenzar a vivir en la realidad. Hay más de 5.5 millones de personas que dependen de ese 98% de empresas que son micro y pequeñas. Ellos saben cuál es la realidad. Por eso se está teniendo que entregar bolsas de comida, porque no han podido abrir, no han podido regresar a sus negocios. A ver. Ahora es momento que están regresando a sus negocios, es cuando más necesitan el financiamiento. Y solo termino, no dejemos, y este es una apelación a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, porque ahí se toman las decisiones. No dejen que la caballería llegue tarde y encuentre a los, los microempresarios ya muertos. O sea, pagar deuda de corto plazo, entonces es mentira. ¿Perdón? Ocupar estos fondos también para cubrir deuda de corto plazo es mentira. Pero es que esa es la media verdad, porque en los $1.000 millones, bueno, primero los $2.000 millones incluían pagar deuda del gobierno, y los $1.000 millones también incluían pagar deuda del gobierno y pagar el IVA y también de los exportadores y también pagar el fideicomiso. Entonces, hablar de una pequeña parte y decir ese es el interés del gobierno y no hablar de la otra parte, que es el interés de la población, creo que es donde viene la política de posverdad y deja entredicho el hecho de que están buscando tapar el sol con un dedo y no llegar a tomar una decisión que les compete y están obligados a tomar. A ver, ¿por qué? La Constitución está sumamente clara. Ellos deberían de representar a la población, no a sus intereses financieros. A ver, porque obviamente también es incorrecto que si yo pido un dinero para apoyar esto y voy a ocuparlo para otro, no es correcto. Pero es que ya está, en la misma aprobación para ir a buscar el dinero. Estaba claro que parte era para pagar proveedores de los $1.000 millones, parte era para pagar proveedores del Estado y parte era para regresarle el IVA a los exportadores y la otra parte era el fideicomiso, los 600 millones. El presidente hasta cambió los 600 millones diciendo que ya no van a ser dos medias planillas, van a ser 4 y le redujo al lado de los 360 millones que eran los préstamos para poder acomodar eso. No pidió más dinero, lo reacomodó para poder hacerlo. Ok. Buenos días, Ernesto. Víctor Perlera dice, tengo un negocio de comida y me hace falta inyectarle capital a mi negocio. ¿Cuáles son los requisitos? Pregunta Víctor Perlera. Alquileres Analco. Hemos estado pidiendo ayuda con financiamiento para reactivar nuestro negocio, pero solo el día que nos comunicamos se pusieron en contacto. De ahí creo que ya no hubo mucho. Hay que darle seguimiento a esto para ayudar a estas personas que están con estas necesidades. Alguien me escribía acá que es psicólogo y necesita ayuda. Buen día. Para profesionales, ¿hay alguna línea de crédito en particular, como el caso de el amigo que perdí, porque son una gran cantidad de mensajes que hay, que es psicólogo y obviamente tiene problemas? Sí hay para profesionales independientes, sí tenemos una línea. Los invito también a que nos escriban al correo atención.usuario@hipotecario.com.sb para hacer seguimiento de las solicitudes que dicen de que están en trámite. También nos pueden mandar mensajes a través de nuestras redes, tanto a Banco Hipotecario como a mi persona. Así que nosotros nos vamos a encargar de darle seguimiento a todas estas solicitudes. Okay. Y o sea, sí hay línea comercial, porque para el banco es, usted decía el término, el banco es una banca de fomento, ¿no? Sí, o sea,
estábamos enfocados y creo que esa era como lo que el público pensaba, que solo atendíamos a los sectores productivos. Así es, porque ¿cuál es la diferencia entre una banca de fomento y una banca comercial? La banca comercial, por ejemplo, son los créditos de consumo, créditos personales, créditos para vivienda, los créditos de estudio. ¿El caso del psicólogo es algo parecido para entrar en esa? Sí, tiene su negocio, es un profesional independiente y a él se le da el tratamiento dentro de los como microempresario. Entonces, claro que sí, existen líneas de financiamiento y sí le podemos atender. Y los invito a que nos escriban y con gusto nosotros les vamos a dar seguimiento a todos sus créditos. Ok, voy a la pausa última y hacemos una reflexión concluyente y sobre todo también dejando ese buen sabor de la necesidad que nos pongamos de acuerdo todos como país para sacar adelante la economía. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos. Todavía, nuevamente invito al equipo de colaboradores del área de comunicaciones de ambas instituciones para que ingresen a nuestras cuentas en redes sociales y puedan interactuar con el público que está muy activo, desde luego, formulando sus inquietudes. Buenos días, dice Dina de Cruz. Yo empecé con un taller de costura en octubre de 2019 por la pandemia. Tuve que suspender, pero ahora que quiero seguir no tengo capital para seguir. Pasé 5 meses sin trabajo. ¿Y cómo puedo acceder a un crédito?, pregunta ella. Nuevamente lo mismo, ¿verdad? Que la invito a que se acerque y con gusto la podemos asesorar para ver cuáles son las opciones o las alternativas que ella tiene para el financiamiento que necesita. Como les digo yo, vamos a analizar casos uno a uno, entonces con gusto acérquese, ahí le esperamos o nos escribe al correo atención.usuario@hipotecario.com.sb. A ver, si no le doy mención a las preguntas que ustedes están haciendo es porque ya muchas coinciden con lo que hemos hablado y por supuesto también con otras que ya se han preguntado. Vamos a ver, hace 2 meses solicité un crédito, hasta la fecha no hay información. ¿Qué tan inmediato es ponerle atención a este punto? Porque coincide con que muchos reclaman de que no hay una inmediata comunicación. Sí, yo pienso de que me pueden empezar a mí a escribir también como para poder yo estar encima y que le den seguimiento a las respuestas y pueden escribir nuevamente al correo que les di y también hacer sus mensajes a través de las páginas que tenemos como Banco Hipotecario. Con gusto les vamos a dar seguimiento. Mi caso es que yo iba a poner un negocio de ropa y el día que iba a abrir pusieron la cuarentena. Ya no pudimos en mi casa. Tengo la mercadería. Quisiera saber cómo puedo hacer. Entiendo que me está diciendo qué garantías o referencias puede tener alguien que comienza de esa manera. Paul, ese es un micro. El Banco Hipotecario tiene créditos de emprendimiento también disponibles y eso sería ideal porque no he echado a andar el negocio todavía. CONAMIPE también le puede ayudar a revisar su plan de negocio para prepararle un plan bancable que lo pueden llevar ahí al hipotecario y entonces tienen mayor chance de poder presentarle el caso de una manera que el banco requiere y obviamente la asesoría del caso para ver cómo pueden sacarle beneficio. Ahí está también, a esta persona le cae anillo al dedo el tema del proyecto de bancarización que estamos hablando, porque le dan una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito. Al mismo tiempo ya tiene con CONAMIPE un curso para poder poner su ropa en línea y poder vender en línea y utilizando la pasarela de pagos, CONAMIPE hasta le desarrolla el sitio web y le paga el hosting por el primer año, el alojamiento.
Lo único que paga es el nombre del dominio para que tenga su propio dominio. Y eso que estamos hablando de 15, 20 dólares, no es un gasto significativo. Pero lo importante es que entra no solo a la tienda que va a poner, sino que a un nuevo mercado donde la gente compra en línea, y eso está creciendo en El Salvador. Quizás nada más se me quedó, nosotros ahora, entre ahora y mañana vamos a lanzar citas en línea para que las personas que necesitan alguna asesoría de negocio lo puedan hacer a través de la página web del banco, y ahí eligen a qué agencia les facilita o es la más cercana para ellos, y escogen la hora en la que pueden llegar y hacer, bueno, no llegar, sino que o llegar, o si no también hacerla por videollamada. Ok, me decías que ibas a acompañar a la Fiscalía mañana. Sí, mañana a las 8:30 de la mañana estamos acompañando una serie de proveedores de una institución que se ha rehusado a reconocer su deuda, o no, reconoció su deuda, pero se ha rehusado a dialogar con ellos para ponerse al día. Entonces, de igual manera que tenemos buenos resultados como tuvimos ayer con ANDA en la protección de la MIPE, y ANDA demostró una gran empatía y voluntad de resolver los problemas. Tenemos otras instituciones, en este caso es una municipalidad que realmente ha demostrado un desdén por sus proveedores y no quiere dialogar con ellos. Mañana tendremos que acompañarlos a la Fiscalía a poner la denuncia por malversación de fondos, porque tú sabes que la ley de la CAP te obliga a tener el dinero cuando hace la emisión de la compra. Entonces, el hecho de que aducen ahora no tener el dinero para pagarles porque lo usaron para otra cosa, eso ya es un delito de malversación. Adicionalmente hay otros delitos, principalmente el de violar la obligación de pagar en 30 días que tiene todo el Estado, incluyendo el gobierno local como gobierno central, y CONAMIPE está obligado a proteger a la micro y pequeña empresa y hacer implementar la ley MIPE. Así que mañana en la mañana a las 8:30 estamos en la Fiscalía acompañando a esos proveedores. Lo importante de hoy que me gustaría tal vez aprovechar, Ernesto, es que para todas las micro y pequeñas empresas que están interesadas en participar en este proyecto de bancarización, y no solo el proyecto de bancarización, sino que también el proyecto de e-commerce, que es parte del proyecto de bancarización. Hay un webinar en línea hoy en la tarde, a las 2 de la tarde. En la página web de CONAMIPE pueden encontrar el lugar para inscribirse y le manden el link. Y eventualmente eso va a quedar colgado. Ese webinar va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube para poder verlo en el futuro. Les agradezco el que me hayan permitido esta mañana conocer qué están haciendo, qué tienen precisamente. Sé que hay muchas, hay mucho interés por querer resolver los problemas que se tienen. Y ojalá que todos vayamos concatenando esfuerzos que nos permitan ir superando los grandes desafíos que vienen. Presidenta del Banco Hipotecario, qué gusto haber conversado con usted. Un gusto estar aquí. Espero estar de regreso. Esta es su casa, ya lo sabe. Muchas gracias. Como siempre, no necesito decirte porque es tu casa siempre. Gracias, Ernesto. Tal vez, si me permites, un breve comercial. Quiero hacer una apelación a la Asamblea Legislativa. Este no es momento de buscar argumentos para no apoyar a la micro y pequeña empresa. Nuestra relación como CONAMIPE con la Comisión de Economía y la Comisión de Finanzas ha sido excelente. Ustedes son la madre de la ley MIPE. Apoyemos a las MIPES. Este no es momento para dejarlos desamparados. En sus manos está aprobar esos préstamos para que entre el dinero al fideicomiso. Ese fideicomiso es clave para miles y miles de empresas que necesitan esos fondos, pero los necesitan ya. No nos retrasemos porque es urgente. Gracias a ambos. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Ernesto López.